No, tíos, en serio. Vamos, a mí, ya nos tiréis. ¿Cómo que no? ¿Cómo os vais a tirar, Monty? ¿Y eso es porque se tiran? ¿Vamos a dejar saltar a estos chicos o qué? Vamos, que somos buena gente. Tengo mucho miedo, en serio. Unas ganas de llorar. Pablo es una persona que dijo que tenía mucho vértigo, es la mejor cura. Está guay, hombre, el subidón de adrenalina mola. Mola. Yo desperté ahora. ¡Soy el rey del mundo! Me estoy planteando incluso al llegar a mi casa cambiar mi forma de vida. ¿Tú crees que seguiremos siendo amigos después del programa? Yo creo que hay tema ahí, ¿eh? Yo os quiero mucho. A ver, oye, si hay suerte y sale una parejita de aquí. Feliz. Chicos, no me apetece nada dormir hoy. Sarao, montamos una fiesta aquí en la playa. Lo mejor de todo, sin duda, fue que me quedé dormida en una de las hamacas y me vinieron a despertar dos personitas muy especiales. He tenido un muy buen día, el mejor de todos, con diferencia. ¡A por las nécoras! Vamos, vamos, venga, cierra ya. Se portarán, porque no pensamos pagar. Ay, pero... Eso ya es problema de cada uno. Lo que queramos. Entonces le ha ocurrido algo muy malo a cambio. Que... Es que vosotros hacéis un descontraste con ella de... Bueno, por nosotros y por este viaje. Os quiero, chicos. Pero así, cuando sale todo tan redondo como en el día de hoy, pues no nos podemos quejar de nada. Hola, buenas. Estábamos buscando un hotel. Claro, es que nos han dicho menos de 1 kilómetro, pero estará en las afueras, ¿no? No sé cuántos kilómetros andamos. Esto es un hotel. Es un hotel. Y vamos a pedir una habitación, pero ya se pone... Vale, hombre, ya está. Tranquilo. Entonces ya llevamos un montón de días durmiendo en una furgoneta. Subimos habitación y... Gracias. De nada. Ya por pedir, pediría, yo qué sé, pues una tarde en un spa. ¡Ven! ¡Cómo te quiero, Monty! Muros y Noia nos han tratado de maravilla, pero no podemos olvidar que solo nos quedan 3 programas y aún estamos muy lejos de Bayona. Así que no hay tiempo que perder. Muchachos, hoy que habéis dormido como Dios manda, no tenéis excusa. Venga, a tirar millas. ¿Estamos? Vamos. Ay, qué penita. Coge un poco de agua caliente para la furgoneta. Voy a echar de menos esto. Vámonos rápido, que no me gustan las despedidas. Increíble. Colchón blandito, ducha caliente, que me la di por triplicado. Muy bien. Pues despertarse en un hotel no tiene nada que ver con despertarse en la furgoneta. O sea, súper a gusto, súper bien. Vamos, Monty, vamos. Venga, Nos acaba aquí todo. La verdad que se agradece, ¿eh? Y valoras lo que es dormir en una cama, no sabes cuánto. Bueno, Os vais, chicos. un placer haber dormido aquí. Sí. Tengáis buen camino. Gracias. Fue un gustazo la ducha caliente. Ya va pesando, ya quieres salir de ducharte en las duchas de playa, en agua fría, enjabonarte, ¿qué dices tú? ¿Me estará viendo la gente o no? Sí, ya se va echando de menos una buena ducha a fondo. Una buena ducha a fondo. La gente es buena. Os voy a coger un caramelín. Lo malo es encontrar el fondo. Te lo digo yo, la gente es buena. Sí, sí. Nos deja dormir en el hotel. Quizás si no hiciésemos esa parada de cama, aguantaríamos hasta el final, pero sí, el cuerpo las acaba pagando. Y se nota eso, cuando tienes un mínimo descanso confortable, te das cuenta que estás reventado ya de tanta furgoneta y tanta intemperie y tanto frío. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Ay. Yo sigo diciendo que podemos bajar un colchón escaqueado. Así, debajo de la sudadera. ¿Qué llevas ahí? No, en la ropa. Chao, tío Manolo. No me va a costar volver a la caravana a dormir porque ya llevo varios días. De hecho, creo que hasta lo voy a echar de menos. Ahora que ya se está acabando el viaje, pues me está entrando un poco de pena. Y a pesar de que dormí muy bien en la cama, también duermo muy bien en la furgoneta.
¿Qué hace esa peña ahí en medio del...? Ostras, ¿están montando cuerdas para hacer puentes? Están haciendo puentes. Para. No tenéis huevos a parar. Buah. Espera, que vamos a ¡Ey! Espera, vamos a No recojas las cuerdas, no recojas. Paramos aquí. Se para ahí en el pinar, mira, ¿dónde está aquella peña? ¿Vais a decirlo en serio? Sí. Sí. Has dicho la palabra mágica, no tenéis huevos. Nah, a un vasco no le digas nada de huevos. No tenéis huevos y un vasco aquí. ¿Qué? Nos tiramos, ¿eh? Pues sí, que Hablamos sí. con los tíos, Yo ahora nunca que lo no- hice. No, tíos, en serio. Vamos, a mí ya no os tiréis. ¿Cómo que no? ¿Cómo os vais a tirar, Monty? ¿Y esos por qué se tiran? Están locos. La frase de madre, si se tira tu amigo por un puente, No tú os también dejo te que os tiras. tiréis, no os tiráis, no os Que sí, tiráis. No os toma, tiráis, venga, no. O sea, te doy asco, soy un muerto de hambre. No, una no, mierda no, de saltamos, esta. saltamos. Ya acabas el viaje con un muerto de hambre hoy. Tú también, venga, va. Conseguimos para 3. Ya solo el camino de la furgoneta a hablar con el tío ya estaba sudando, sin ni siquiera saber si me iba a atrever. Me pongo súper nerviosa, me da muchísimo miedo. Mira, nos podremos tirar nosotros un saltito así. Podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Si esperamos, hacemos ahí un... Miramos a ver, esperamos un ratillo y lo vamos... Sí. Vamos con el compañero. Por favor. Os digo algo, ¿vale? Gracias. Pues nada, Nerea, te estoy sujetando. Mira qué arreglada la chica. Ay, qué colgada. Menuda loca. ¡Fuerte! Yo sí, si rompe algo y si me estampa abajo, ¿qué más da? ¿No? Como ya soy, o sea, me han dejado bien claro que soy feo, muerto de hambre, también no se pierde nada. Lo sentiría por mi hijo, pero bueno. Sí, ¿alguna vez pasó algo? No, mujer, no. Nere, tráeme El puenting es la actividad más segura de todas las de Sí, turismo vamos, activo con segurísima, una cosa. Sí. Es más peligroso el senderismo, tienes más riesgo de torcer un tobillo en el senderismo que de tener una lesión haciendo puente. Con eso te lo digo todo. O sea, valora tú. ¿Está aquí? Pues yo prefiero hacer senderismo. Si nunca te has tirado, joder, claro que acojona. Estás a 30 metros del suelo aparte, porque no te tiras ni en la parte de río. En la parte de río aún piensas, va, pues caigo en el agua, me pego un chapuzón, pero aquí ¿sabes? Te comes todos los higos que tenemos ahí detrás. Va, venga, Paula, el empujón te doy yo. Solo hay que dar un pasito, pero te doy yo ese pasito. Claro, te doy un pellizco y ya das el saltito. Venga, fuerte. Venga, fuerte. ¡Ay! No puedo. Un pasito nada más. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bonita! Se ha pinchado por un cargo. ¿Vamos a dejar saltar a estos chicos o qué? ¿Cómo lo ves? Va, hombre, que somos buena gente. Os ayudamos a recoger. Nos dejáis, sí. Si saltan los tres, ¿no? Primero tendrá que saltar Se la puede. chica, que si no... El tío, la verdad, pues muy bien. Ya la dinámica de esta semana es así. De manera bastante fácil. Yo pensé al principio que igual no nos dejaba, tal, pero bueno. Le decimos ahí un par de coñas, nos enrollamos. Monty se está concentrando ya, mira. Concéntrate tú también, Paula. Te está cagado, lo que está. O sea, Pablo es una persona que dijo que tenía mucho vértigo, es la mejor cura. O sea, puedes tener el máximo vértigo de este mundo, te tiras una vez y ya está, se acabó. Chicos, prefiero tirarme yo primero, para no hacer más larga la espera. Vale. Joder. No lo sé, a ver. No sé a qué esperas, ya podías saltar ahora. Y nunca pruebas, claro, no pierdes el miedo, ¿no? Todos los miedos de este mundo son así. Para vencerlos hay que enfrentarse al más grande de la especie. Y después te va a pedir el propio miedo que vayas a por él. Tengo mucho miedo, en serio. Estoy mareada ya aquí, en serio, que yo ya no veo ni bien. A ver, Ay, Dios mío. Pero nervioso por saltar ya, creo yo. No son nervios de sí o no. Sí. ¿cómo vas viendo la cosa? Tengo unas ganas de llorar. Va, ¿qué? ¿Nos animamos por fin? Yo sí, yo estoy animado. Paula, saltas tú primero. Ay, no. Es el testamento. Bueno, aunque no saltes, Agustín creo que quiere tu teléfono, o sea, es importante que ponga. Los de los tíos no suele dar igual, pero... De valientes están los cementerios llenos, ¿vale? Joder, pero no me digas eso. Me da confianza este hombre. Vas a sentir el subidón ahí al principio, pero luego es como un columpio, ¿no? De verdad te lo juro. Sí, mira, te lo dice ella que estaba tan cagada como tú. Ella ni se sube a la noria, con eso decirlo.
Pues cuando tú quieras. El hombre me dijo, vas a mirar abajo por instinto. Dije, yo no miro abajo, me tiro y punto. Es que si me lo pienso no voy a ser capaz. Ya, no lo pienses, ya. Ha sido increíble, adrenalina total, estoy súper feliz, pensé que no me iba a atrever y bueno, estoy contentísima. Me siento súper orgullosa de mí misma y creo que esto me ayuda a superar muchos de los miedos que tengo. ¡Monty! A ver cuánto tardas tú, ¿eh? ¡Cagón! La sensación de estar en el puente y mirar hacia abajo, que te dicen, no mires hacia abajo, que... Bueno, tú siempre miras y miras la altura. ¿Están atadas las cuerdas? No se ha olvidado nada. Estoy para apostar que tardan ellos bastante más que yo en tirarse. Seguro, además. No, esto es distinto. No es ni bicicleta, ni montaña rusa, ni... Pero impresionante, está muy guapo. Un poco ortodoxo, ¿no? Te toca. No. Ha llegado tu momento. No. Negociador. Pues ya está, yo tengo hambre, ¿no nos vamos a comer? El momento de gloria, ¿no? Te lo vas a comer ahora, tú. No te preocupes. Acojona, siempre acojona. Pues estás en el momento ese y siempre te viene el mismo pensamiento de Dios, sí, si rompe algo y si me estampa abajo, ¿de qué? Creo que les he dado una lección y les he sorprendido. Estoy hasta temblando aún. Qué calladito estás ahora, Monty? ¿Qué quieres que diga? Unas últimas palabras. ¡Jo, Paula, no me hables, Paula! ¡Uy, ahí lo tenéis! Cuando quieras. Vamos a lo... A ver, está muy guay, o sea, recomendable para todo el mundo. Subidón de adrenalina. ¡Como boca! Está guay, hombre, el subidón de adrenalina mola. Mola. Yo desperté ahora. Desperté hace 30 segundos. No es por nada, pero saltó Paula bastante mejor. Yo creo que nos va a dejar repetir. Yo, de hecho, me molaría repetir un salto más hacia atrás. ¡Jerónimo! Fue guapo, vamos, madre mía. Yo ya tuve sorpresita de viaje. Ese saltito de puente en el río Tambre. Sí, señor. Marchando una verne. Y es que estoy contentísima y yo mismo me quiero a mí misma y estoy súper feliz de haber venido. Paula, Gracias, de verdad. enhorabuena. Tío. Venga, chao. Muchas gracias. Ser buenos, ¿eh? Seguro. Vamos, hombre, que os ve poco animados. Estoy más contenta de haber hecho el salto, ¿ves? Toda lanzada ahí. Cambio paso. Creo que estoy enamorada de mí misma. Que me tiro ya. No lo creas, lo hice. Qué guapa la Es un vista aquí. moquillo. Tienes un moco. Yo de pequeña me comía los mocos. Eras de las que llegaba con la lengua a la raíz. No, eso nunca. ¿Tú le llegas? No, ¿tú le llegas? Vamos a tener un accidente por culpa de tus mocos. ¿A qué vamos? Dirección Castro de Baroña. Castro, Baroña. Podríamos parar, ¿no? Yo quiero ver los castros de Baroña. Qué ¿Tienes guapa la otro salida, moco? la de Ría, ¿eh? ¿Estás contando yo? A ver si conocemos a Baroña. Cuando hablamos de, ponemos el caso de Baroña, vale, tal. Pues ahí no me había dado cuenta, hasta que llegué justamente hasta el Castro, que me vino un déjà vu de pequeñito, de ir con la escuela, con el colegio, de por lo menos 15 años que no iba ahí. Levantarte todos los días y ver esto. Súper bonito, una zona con unas vistas increíbles. Bueno, pues yo es que también vivo al lado de un castro en Vigo, del Castro de Vigo, entonces pues tampoco me sorprendió tanto. Que 2 siglos antes de Cristo. Por ahí. No, más. Si no lo sabes, no lo digas.
Y luego me despisto. Acierto el precio justo. Para que sabemos lo que es un siglo, ¿no? Sí, ¿Cuándo? 5 años. Justamente cuando lo vi, pues se me apareció. Y digo, qué recuerdos de pequeñito con el colegio ir ahí. Y fue la impresión que me dieron los Castros. Vamos a aquellos. Yo no creo que me dejen al margen. Son 20añeros, ¿no? Al lado de un 30 y tantañero. Pues tiene más puntos en común. No sé. ¿Qué? ¿Quedaste atrapada ahí o qué? Yo creo que hay tema ahí, ¿eh? El Jorge está... Me faltan 2 anzuelos de los que me regaló Carlos el Gitano. Yo creo que los pilló él y ya ha hecho cebo y está... A ver, oye, si hay suerte y sale una parejita de aquí. Feliz. Sí, ¿eh? ¡Soy el rey del mundo! Bueno, Monty aprendí a darme cuenta que es un chico que le gusta mucho la soledad, le gusta mucho pues, su tiempo para pensar, supongo que para reflexionar consigo mismo. Necesita esos momentos de soledad, de irse y ahí fue uno de esos momentos donde pues quiere soledad, pues lo dejamos ya, es que es así, ya lo vamos conociendo más. Hay que dejar a los tórtolos también, que hagan migas ahí, a ver si sale algo productivo, ¿no? Claro. Algo que me duele un poco es que yo como que me muestro muy abierta hacia él, le digo muchas veces que le he cogido mucho cariño y tal, y él me lo toma mucho a coña y no me... Veo como que yo les he cogido más cariño a ellos que ellos a mí. Giorgio. Dime. ¿Tú crees que seguiremos siendo amigos después del programa? Después de 2 meses me llamáis y sí, creo que sí. O bueno, tú llámame después de 2 meses, tal, cuando ya me quite... Es así, también como un poco en coña. Yo a veces también necesito un poco de sensibilidad y de lloros, coño, que joder, tengo a mi familia lejos de mis amigas. O sea, que en un mes adelante que no te llame, ¿no? Efectivamente. Quieres desconectar de nosotros. Sí. Supongo que serán hombres, igual no son tanto de decir las cosas. Yo es que soy muy cariñosa, yo soy mucho de dar abrazos, besos y Jorge igual es más reacio. Igual es que es un poco inseguro y no le gusta mostrar sus sentimientos, no lo sé. Echo de menos a mi familia y a mis amigos, pero... no sé. Esto me gusta más de lo que pensaba. Jo, se va a acabar. ¿Y después qué? Tenemos que hacer una cena nosotros 3. Sí, al final creo que me va a quedar pena por separarme de ellos. Aprendí tantas cosas y vosotros. Yo os quiero mucho. Lo que me gusta así de Paula es esa niñez, que esa vena así infantil que le sale cuando se pone, digamos, tontorrona o así, que cuando se está entre colegas, pues me gusta eso de ella. Y de Monty, bueno, Monty lo que echaré de menos es pues, los chistes, las risas, el no parar de hablar, de decir tontería tras tontería, y eso sí que lo voy a echar de menos. ¡Ay! Me eché muchas risas con él y ahora, pues, que se acaben, pues me da pena. ¡Tolín! ¿Qué haces? ¡Sí, tú, el feo! Somos como una familia ya. ¡Nos queremos ir! ¡Nos aburrimos! ¿Puedes hacer yoga en la furgoneta? Chicos, no me apetece nada dormir hoy. Sarao, montamos El una hotel. fiesta aquí en la playa. Yo digo que sí. Va, estamos invitando gente. Están invitados, ¿vale? Chicos más tímidos. Chao. Lo mejor de todo, sin duda, fue que me quedé dormida en una de las hamacas y me vinieron a despertar 2 personitas muy especiales. Claro, joder. Bueno, parquemos aquí, ¿no? Vamos a conseguir cenar o qué. Pues sí, me pasa que es un poco difícil en el Carrefour, ¿no? ¿Qué va? No tenéis ni idea del plan Monty. Que tengo un colega aquí, Joshua. Sí, siempre está gorroneando. El sitio no tiene buga, siempre está llamando en plan, ¿me podéis llevar a la playa?
Si está en el turno ahora de tarde, le voy a sablear. ¿Que es carnicero o qué? Sí, corre aquí en la carnicería del Carrefour este. Pues ojalá que esté. Es que si está chorizada. por ahí. Por aquí ya. Sí, ya estamos llegando al final, ya esta zona ya me suena más, ya queda más cerca de casa, ya va saliendo esa morriña de tu pueblo. Joder, la verdad que es una suerte tenerte aquí con nosotros, ¿eh? Tienes amigos en todos lados. 40 chorizones, chaval. Así por la jeta, pues ya se lo tendré que pagar, ya verás. Bueno, no te debí unos cuantos favores. Eso se lo pagas tú, ya. ¿Se lo pagas tú? No Seguro que paso le de mola pagarle más. nada. Pues mirabas bien, ¿eh? Para el chaval, que está chondingo. A mí los calvitos no me van. Los calvitos, dice, es rapado, joder. 40 chorizos como 40 soles. Sanxenxo, comarca O Salnés, población 17.315 habitantes, gentilicio sanxenxino, índice de calvicie por metro cuadrado desconocido. El ayuntamiento de Sanxenxo se encuentra entre las rías de Pontevedra y Arousa, muy cerquita de las Islas Ons, que veis ahí. Sanxenxo es el municipio con mayor número de banderas azules de toda España. A lo largo y ancho de sus 36 kilómetros de costa encontraréis un sinfín de playas. Y muy exquisitos tenéis que ser para no encontrar una a vuestra medida. ¿Quién le iba a decir hace unas décadas a este pequeño pueblo marinero que se iba a convertir en una de las capitales del turismo gallego? Pero así es. Cada verano su población se multiplica por 10. Y el pueblo no para de crecer. Por favor, parece que este pueblo está para estrenar. Vamos chicos, gastadlo un poco. Qué guay. La casa, tío. Qué recuerdos ya. Qué bonita, ¿eh? Qué recuerdos. Mira, está el restaurante montado, chaval. Mañana desayuno en la playa, mira. Ya estamos llegando a casita. Mira, Paula, ¿has visto alguna vez a Roato? Sí, claro. ¡Oh! Joder, ¿cuánto tiempo? Bueno, pues después del increíble salto que hice, tenía ganas de fiesta, tenía ganas de adrenalina y me apetecía montar una fiesta. Chicos, no me apetece nada dormir hoy. No. ¿No tienes sueño? Sarao, montamos Suelo una hotel. fiesta aquí en la playa. Yo digo que sí, además hacía muy buen día, la temperatura muy buena y como paramos en esta playa que es súper bonita, pues propuse hacer una mini fiesta. Tenemos chorizo ahí para montar una feria en la Lin del cocido, Va, pues montamos que no una lo vamos fiesta. a comer. Invitamos a chorizada en la brasa y a musiquilla. Después de unos días de tanto relax, tanto buen comer, tantas emociones como lo del puenting de esta mañana, apetecía algo de fiesta, algo de movimiento. ¡Vamos! Además de calorcito. ¡Sí! La temperatura es ideal, el sitio es un paraje. Eso, bueno, hacía sol. ¡Fiesta, coño! ¡Vamos! ¡Fiesta! Vamos a buscar insinceros y sucios que nos acompañen. Teníamos chorizos que habíamos conseguido por la tarde y bueno, pues decidimos invitar a la gente que había en el camping. Bueno, ¿por dónde empezamos ahora? Por aquí, hablando con... Ese señor ya que viene por ahí. Buenas tardes, noches. Disculpe, ¿el responsable del camping este? Sí, ¿Es yo usted? soy, sí. Un placer, mire. Hemos parado aquí en la playa de Montalvo. Ajá. Y entonces tenemos la idea de hacer una chorizada, un asado para la gente de por aquí cerca. Hemos visto el camping este y veníamos a invitar a gente que está acampada, a ver si se apunta. Me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Queréis hablar con alguna gente que lleva aquí muchos Pues años? si nos dice por dónde hay algo de gente. Cala, Aranda. Hola, yo di qué es eso. Hola, hola. Muy buena. Buenas noches. Fuimos a un camping que pilla aquí al lado de la playa, eso, en busca de gente. Y al final pues vimos 3, 4 parejas de avanzada edad. ¿Habéis cenado? No. No, todavía no, perfecto, entonces. ¿Nos invitáis a cenar? Sí. Sí. ¡Hombre! ¡Venga! ¿Hay con corbata o sin corbata? Vale, No, si hace informal, falta... informal. Va a ser una chorizada así en el Pinar, ahí En al lado de la playita. playa Montalvo. Unos chorecitos Hoy para la hemos gente llegado, del pueblo. mira, hace una hora que hemos llegado de Barcelona. Estamos 1.100 y pico de kilómetros. Sí, no, estamos sí, montados, un paseíto, O sea, un paseíto. de verdad que os lo agradecemos mucho. Se agradece, pero es ya- que estamos Hoy ha muertos. sido un día Lo tenéis tremendo. que hacer de cenar ya, choricitos. Mira, Ya, mira, nos íbamos a la cama ya. Sí. Y nosotros normalmente somos trasnochadores, ¿eh? Vale, Sí. pues ahora esperar un poquito más y ya cenáis. Pero, oye,
1100 y pico de kilómetros a las costillas. Pesa, oye. pesa. Ya sé lo que Esto son. cuando uno es jovencito no pasa nada, ¿no? Pero ahora, Ya sé lo amigo, que esto son. ya ñaca. Otro día se agradece, ¿O no, pero Antonio? Claro. se agradece mucho, ¿eh? Era gente mayor, nos iba a animar, además era un poco tarde, ya elegimos mala hora. Pero, Claro. oye, yo pienso que esto tendríamos que ir los señores solos. Noche Anda. de chicos. ¿Eh? Noche de chicos. noche de Momento, hombres. momento. Los señores solos sin las mujeres. ¿Por qué? Las mujeres las ponéis vosotros. ¿Eh? ¿O no? Ya tenemos a una. ¿O no? No. Vale, la ¿Qué? jodimos. Antonio, como siempre. Ya no hay plan, ya no hay Baldao, lo que te decía. Mira que me lo decía mi madre. Oye, cuidado que si te casas la jodiste. Oye, y estoy yendo bien, ¿eh? Como vaya mal, amigo. Pues se agradece mucho, pero De verdad, hoy... oye, espera, es el mal momento. Yo Hombre. procuraré dejar 2 envueltos en papel albal en la parrilla que usemos, por si mañana se dan un pasito por la playa, están allí esperando. Ya. Disfrutaron de nuestra compañía, en concreto una pareja de catalanes que estaban dispuestos ya a ofrecernos asiento y charla hasta que saliese el sol, pero nada de juventud, nada de ambiente. Y en fin, aquí tienen Que pases de buena vida. pequeña, pero Vaya, muy bueno. bien, encantado. Un placer. Igualmente, Vale. hombre, venga. Que vaya bien. Antonio. A ver si pasáis. Bueno, Paula. Bueno, que vaya bien. Veíamos que era un buen sitio para encontrar a gente que estuviera de vacaciones. Siempre hay gente pues, dispuesta a ir a la playa o a alguna fiestecita, pero no había demasiada gente. Pero dimos en un sitio que no debía ser el día. Mira, esa Ah, esa es la caravana idea tiene que suspendida. NL, ¿dónde es NL? No. Dilo de gratis. Intentamos buscar gente por el lugar, pero no dábamos con una media de edad por debajo de los 60 años. Y entonces a la hora que pretendíamos hacer la fiesta, pues no podíamos contar con ellos. ¿Han cenado? ¿Es posible que traduzcas tú a Traducir. I Difícil. don't speak English. Si algunos eran extranjeros, no entendían, entonces ya te decían, no. Tal. We are going to make dinner here, near, in the beach, right now. Ok. No conseguimos mucha gente ahí, en el camping. Hola. Espera. ¿Estabais No te cantando vayas, no te vayas. vosotros? ¿Sois portugueses? ¿Dónde van a ser? Portugués. Portugal, en geral, vive en todo Portugal. Do Porto. Vale, bien. Bajar. Y nada, mucha fiesta desde la ventana, pero luego a bajar unos cortados de la leche. Dice que no habla español. De festa. ¿Comisteis? ¿Cenasteis ya? ¿Qué cenasteis? Qué pena. Vale, hombre. Porque os íbamos a invitar a una chorizada. Chorizos, ¿sabéis lo que son? ¿no? Sí. Porque vamos a hacer una chorizada en la playa. Una hoguerita, música y claro, estamos invitando gente. Venimos al camping y a todo el mundo que encontremos pues están invitados. A las 12. Festa en la playa a las 12. A las 12. Vaya a salir después. Aquí, en esta. ¿Sí? ¿Esta aquí? Están vestidos Esta ya. playa de aquí, Montalvo. A las 12 ahí. Para comer choricitos y fiesta, ¿no? Ok. Combinado. Estamos lá a esa hora, entonces. Vale. Perfecto, Pero contamos tenéis con que vosotros. ir, ¿eh? Contamos con vamos, vosotros, ¿vale? Ok. Sí, nos vemos en la playa. Chao. Salir del camping, al otro lado de la carretera había una especie de salón, ¿no? Donde se oía música, se veía gente bailar, a distancia pues hacía una fiesta así bastante animada. Es un baile, Se ve tío. gente Parece que hay bailando. gente, sí. ¿Vamos para allí? A ver si nos coronamos, por lo menos. Llegar aquí. Ah, pues cruzamos. Llegamos y también debía ser tipo una reunión de antiguos alumnos de la Orla del 60. Me siento un chaval, es la primera vez en este viaje que me siento una criatura. Venga que hoy me veo, aquí hoy dormimos calientes. Hoy pillas cacho, Monty. Finalmente nos acercamos a una fiesta de la tercera edad. Había mogollón de señores mayores, súper animados, bailando. Buenas, disculpe. Venga aquí. ¿Podemos entrar a, Ay, no sé, hijo, yo no sé. a invitaros a cena? Tú entra allí, pregunta. Pregunta allí a dónde vas. Allí entra. Este joven. ¿Qué hacen ustedes hoy a las 12? Irnos a la cama. De eso nada, a comer chorizo. Hemos estado en Coruña, hemos estado en Santiago y estamos cansados.
¿Estáis cansados? Igual, pero nos vamos. ¿No queréis? cansadísimo. Nos vamos. Sí, ya lo veo, que no para. Que Estoy hablando. Nos vamos a comer el chorizo. Venga, Sí, señor. A las 12 en Montalvo. Esa gente a mí me gusta muchísimo porque es gente con muchísima vitalidad a pesar de la edad que tienen, lo que decíamos, que es gente que ha currado mucho, es gente muy fuerte y que bueno, que igual yo no tengo el aguante que tienen ellos a su edad, ¿eh? Me jode reconocerlo, pero es cierto. Ya han cenado todos de aquí ya, ¿no? No. Están todos invitados a la chorizada que vamos a hacer en la playa de Montalvo. Cuidado al cruzar, cuidado al cruzar. Están invitados, ¿vale? Gracias, pásalo bien. Evidentemente ninguno de esas parejas de abuelos rumberos se acercó a nuestra chorizada, pero pasamos unos minutos divertidos. Sí, la gente mayor, vamos, no se cortaba un pelo en decir lo que pensaba o en cogerme a mí o a Paula, sacar a bailar y sí, una noche divertida ahí lo del baile. Que tenemos que ir a comer los chorizos a las 12 de la noche. Hubo un señor que estaba más animado que el resto, así que me sacó unas 20 veces a bailar y yo ya a la 21ª ya estaba en plan, venga señor, ya está, se acabó. Además que yo estos bailes no los sé bailar. El señor arrimaba cebolleta y bailaba con Paula. Al final tuve que sacar a Paula, no, déjame a mí ahora a Paula que ahora me hace falta a mí, me la llevo yo ya. Entonces el hombre ya dijo, vale, pues bien. Venga rapaza, vamos a bailar, así, y el hombre ya se agarraba de una mano. Hombre, nos dio una lección, porque la fiesta que pretendíamos nosotros hacer, ellos la tenían bien montada allí. Estuvimos un rato bailando, animando y la verdad es que fue el momento más alegre de la noche. Bueno, yo me lo paso genial bailando con ellos. Que siga la fiesta, no perdáis esa energía, por Dios. Adiós. Chao. Me impresionó bastante, no pensaba que la gente mayor fuera tan fiestera. Tenía un ritmo que, no sé, me daba ganas de llevar los chorizos para ahí, ya asarlos y venga, no os movas de aquí que ya ponemos nosotros la comida. Déjame a la chica, esta me hace falta a mí ahora. Esta me toca a mí ahora. Por hoy sí. Pues los viejecitos todos del baile, muy bien bailando, muchos ánimos y ¡ay, qué bien! Y tal, gratis, sí, pues vale. Vale, y no valió ninguno porque no vino nadie. ¡Uy, coño! ¿Qué pasa? ¿Con qué pasa? Enfócame por aquí. Pero bueno, nos metimos una buena zampada de chorizos y criollos, eso fue lo bueno de la noche. Tocaba más a cada uno. ¿Tú crees que vendrá alguien? Sí, es temprano. Hombre, los de Barcelona, eso es a sobar ya. Y los portugueses, eso creo que están al 50%. ¿Pero cuántos chorizos vas a hacer si somos 3? Somos 3, entonces ¿para qué invitas a los portugueses? ¿Tú viste a los portugueses por algún lado? Por ahora Sí, somos si 3. vienen, ¿qué les damos? Mira. Un chorizo a los 3. Y mañana que desayunamos, ya está, mira, chorizos, toma. Bien. Chorizada, fiesta rotunda antes de que hiciéramos la chorizada, porque juntamos gente, unos portugueses que fueron los únicos que vinieron, que fueron legales. ¡Qué guapos! ¡Chicos! ¡Tenemos invitados! ¡Tráelos hasta la cocina, Cari! Solo aparecieron 3 chicos portugueses con la novia de uno de ellos, que no se caracterizaban por su facilidad de palabra. No sé si había un problema idiomático, pero apagadísimos.
Bueno, al final la fiesta la verdad que fue un muermazo, no conseguimos lo que queríamos, vinieron 4 personas contadas, los portugueses que habíamos conocido que estaban cantando en el piso. No habláis nada, a ver, darme tema, que me aburro. Apagadísimos. Y ya nosotros no teníamos mucho ánimo en vista del éxito de la invitación, entonces la cosa fue decreciendo por momentos. Un despropósito de fiesta. Los choripanes por lo menos nos salieron ricos. Eso que a mí el chorizo no me gusta mucho. Me voy a dormir, chicos. Ey, Jorge. Que se pire a dormir, a ver, haz algo. No lo levantaba ni pocholo, yo creo, o sea, ni de broma, que va imposible. Yo desistí ya al primer cuarto de hora. Un despropósito. De hecho, se acabaron yendo porque veían que no había tema. Lo mejor de todo, sin duda, fue que me quedé dormida en una de las hamacas y me vinieron a despertar 2 personitas muy especiales. ¿Se conocen de algo o no? ¿Se conocen de algo? En serio, venga. ¡Palo! Bueno, pues subidón total porque no me lo esperaba. No me lo esperaba para nada. Además que me estaba quedando dormida y de repente escucho la voz de Paloma. Oye, qué a gusto está ahí y tal. Buah, subidón total otra vez. Estaba súper cansada, de hecho me encontraba mal. No, ya. ¡Ay, qué haces aquí! Venía a liarla, tía, no deja que había una fiesta. Sí, le venía bien, yo creo que le hacía falta a Paula. Porque se acuesta y se levanta todos los días hablando de sus amigas de Vigo y el hecho de que viniesen 2 a saludarla yo creo que le dio un subidón. Hice puenting hoy. Sí, qué guapo. ¿Dónde lo hicisteis? ¿Cómo se llama el...? En el río Tambre, el puente de... No me acuerdo. Bueno, a ver, espera, Monty, Paloma... No, curte más. No, sí, Salúdalo, sigue hablando, que no. Y ella es Rebeca. Rebeca. Ese es Jorge. Un placer. Yo soy Jorge, ¿qué tal? Hola. ¡Ay! Vamos a dejar... ¿Sos poliandritas? ¿Poliandrita? ¿Qué dices? Yo estoy aquí bien retirado. Sí, que llegaron ya, hola, tal, no sé qué, pum. Y desapareció Paula y nos quedamos Monty y yo solos. Engordé, ¿me ves más gorda? Bueno, sí. Buah. Enorme. 1,5 kilos por lo menos. 1,5 kilos. Calculado. Una barbaridad. Sí, Paula hablando, jo, tía, que mira, que estoy engordando, jo, qué blanca estás y tal. Y ya, ahí ya no hice más nada. Ya Paula ya se fue del grupo ya. Y nada, bueno, tengo novio. Un chico de... ¿En serio? Sí, de Camariñas, Rubén. No podía estar más lejos. Una casa que flipas y un cochazo. Sentimos como que nos la cogieron, como nos la raptaron, porque fue llegar sus amigas y ya desapareció Paula. Pero Jorge, de reparte. Reparte para todos. Venga, tía, esto es de coña. Esto es de coña. Tenía el miedo igual de que me llegaran con alguna mala noticia, pues yo no saber nada de lo que está pasando allí y bueno, pues genial. ¡Tía, Dios! Bueno, no creo que se cele. Al final siempre me tiene a mí para hacer de apoyo. Pues Jorge se ve desmarcado, pues quizás se vea como me he visto yo la mitad de los días con ellos. Pau. ¿Qué? Jorge dice que se puede ir ahí a hablar un poco con No, si estaba viendo para vosotras. No. Necesitaba también una cara conocida y que me dieran noticias también un poquito de qué está pasando, que fueron todas buenas, también sentirme yo un poco más segura. Mira, una cosita, os queréis a dormir en la furgo con nosotros, ¿no? ¿Se van a quedar a dormir? Que sí, hombre. ¿Estás contento ya? Yo estoy con calma. Contento está aquí, Jorge. Vete, ¿por qué no vas haciendo la camita preparando? Para mí.
Para dormir ya. Están ahora. Ya hoy fue un día largo. Yo veo que Jorge es más dependiente de la gente, que le gusta más estar con gente, más hablar, no hablar hacia el público, sino más sentirse igual como protegido, se siente como más protegido con otras personas. Yo creo que Monty se siente protegido cuando está solo y cuando está en un sitio con el que puede pensar y puede reflexionar sobre el día o sobre, yo qué sé, sobre sus cosas. Les voy a enseñar mi hogar, ¿no?, de estos días. Anda, cojones. Bueno, es esto. Voy a hacer de anfitrión, venga. ¿Cómo? ¿Esto? Sí. No. Ah, no. Yo sé que era blanca, aquella más Limpiarse los pies antes de entrar. No fuera coña, si tenemos que dormir ahí, las dos. Los 5. Yo me sorprendo hasta a mí misma. Pensaba que me iba a costar muchísimo más adaptarme a ciertas circunstancias y la verdad que yo creo que me estoy adaptando súper bien y de hecho esto me gusta. Me estoy planteando incluso al llegar a mi casa cambiar mi forma de vida. Con eso te digo todo, así que imagínate. Qué fuerte. Yo tengo plaza fija aquí. Ay, qué rico. Yo sabo... Ah, no, la traje al final. Es la tuya, es la mía. No, sí que es lo peor. Es la mía. Qué fuerte, tú. Bueno, pues he aprendido a valorar muchísimo la comida, he aprendido a valorar muchísimo lo que es ducharse con un chorro de agua caliente. Conoces a la gente, conoces a buena gente, no solo la gente que te rodeas, la gente que merece la pena. Yo soy una chica, soy súper cerrada, no me gusta nada hacer nuevas amistades, yo tengo mi círculo de amigas y no me muevo de ellas, de ese círculo y bueno, pues me está encantando conocer a gente nueva y abrirme a otros mundos que yo desconocía. Afuera hay como una cama que caben 2 o 3 personas bien y aquí se abre y también. ¿Por encima? Sí. Mira, ábrela para que vean. Venga. Por favor. El piso de arriba os voy a enseñar ahora. A ver, qué lujo. Y ahí duerme Monty. ¿En serio? Sí. Bueno, pues yo no pienso renunciar de ninguna forma a mi mundo, ni a mis peluquerías, ni a mí. Me encanta la estética y yo soy así, pero por ejemplo, uno de los detalles que veo que sí que me doy cuenta que sí que puedo cambiar es que yo antes si no estaba arreglada, ahora mismo estoy sin maquillar y no me sentía segura de mí misma. Yo tenía que estar espléndida, tenía que estar guapísima para sentirme bien conmigo misma y con los demás. Y ahora pues me siento bien. Soy como soy y estoy a gusto conmigo misma. ¿Quién dijo que estaba cansada y que se iba a dormir? La amiga Paula acaba de resucitar. ¿Y de qué forma? Nosotros al menos nunca la habíamos visto tan feliz. Sin embargo, Jorge no parece tan contento. En el día de hoy, él y Paula han estado más cerca que nunca. Y claro, la llegada de las amigas le relega a un segundo plano. Monty, en cambio, parece animado. Seguro que las nuevas compañías le sientan bien. La semana que viene, y por primera vez en todo el programa, las chicas serán mayoría. Buenos días. Se liaron a hablar hasta las tantas y entonces dormimos más o menos donde nos pilló. Yo dormí genial, ¿eh? Yo dormí fatal. Me dijeron que yo me es que me puse estabais así, aplastando todos, tía, no me jodas. ¿Qué cojones? No me apetecía terminar el viaje así de esta manera, con la furgoneta averiada en una cuneta. ¿Queréis poner el triángulo alguno? Relájate, no grites. Yo creo que es un guiño del destino, que se tope la furgoneta y nosotros consigamos acabar los 2 días que faltan. Sarandonga, no vamos a comer, sarandonga y un jarro con bacalao, sarandonga y en lo alto del puerto, sarandonga que mañana es domingo. Vamos a Asturias, sí. Vamos a Asturias. No, paso. Bueno, me pues quedo nada, aquí. tío, nos vamos tú y yo, Monty. Vamos, ¿No? vamos, yo consigo el barco. Ahí os quedáis. No nos podrías acercar así esta hora, ¿no? ¿Te pilla mal? 300 euros. ¿Hay algo más bajo, en plan 0 euros? Eso ahí ya... ¿No sabrás de alguien que tenga que ir hasta allí o algo? ¡Llévanos a Cies!